todos, muy buenas noches y bienvenidos una noche más, en esta ocasión todavía y afortunadamente todavía la segunda, porque nos quedan unas cuantas por vivir en lo que nos resta de este mes de julio y el próximo mes de agosto. Bienvenidos a la 16ª edición de este certamen de bandas de música Villa de Aranda. 16 años, 16 veranos, 16 noches emotivas, entrañables y ante todo y sobre todo musicales. Como es habitual, el jurado ya se encuentra colocado entre el público y recordamos, la mayoría seguramente que sois habituales, pero por si hay alguien de fuera, alguien que esté pasando unos días en Aranda y se haya encontrado con esta cita, se reparten una serie de tarjetas, en total 100 tarjetas, que es el voto del público, porque, por supuesto, el voto del jurado es importante, al fin y al cabo son los profesionales, los entendidos, pero también el voto del público. Al finalizar el concierto, lo único que hay que hacer en las urnas que están habilitadas, tanto a derecha como a izquierda, es depositar ahí vuestro voto. Y hoy nos llegan de Galicia, no sé qué tiempo hará en Galicia, pero yo me acuerdo de Vilagarcía de Arosa, o de Arousa, vamos a decirlo bien, que tenían una fiesta del agua. Me dicen que sí. No la pillé por unos días, digo porque tampoco estaría para tener aquí una fiesta del agua, pero va a ser una fiesta de la música. Vamos a ir presentando a la banda y por supuesto les invitamos a que vayan accediendo al escenario mientras os vamos contando su historia, la historia de la banda de música de Vilagarcía de Arousa, de Pontevedra. La banda nace en 1865 como banda militar ligada a las milicias nacionales. Después de varias apariciones y desapariciones, la actual banda se estrena en agosto de 2003 en Vilagarcía, de la mano además de su actual director, Jesús Nogueira Franco, para que, digamos, los alumnos, ¿no?, de música tuvieran una agrupación musical propia donde tocar. En 2006 la banda de música publica su primer disco, Increchendo, y en 2014, el año pasado, hicieron su segundo trabajo, In Tempo. En 2009 realizaron dos grandes proyectos, La Segunda Noche de la Zarzuela y poner banda sonora a la historia de los cines de la ciudad en un concierto acompañado por imágenes de históricas películas. Además, han participado en el tercer certamen galego de bandas y han ofrecido el concierto extraordinario de fin de año con música, como no podía ser de otra manera cuando hablamos de fin de año, de la familia Strauss. En 2010 organizan un concierto con Marcel Van Brie como director invitado y en 2011 con José Rafael Vilaplana. En 2012 la banda consigue el primer premio en el 12º concurso de banda de músicas populares organizado por la Diputación de Pontevedra. En 2013 la banda celebra su 10º aniversario con un concierto representación, junto además con el coro Liceo de Vilagarcía, de la zarzuela que lleva por nombre Alenda de Montelogo, de Bernardo del Río, que fue representada 60 años atrás. En 2014 la banda de música de Vilagarcía estrena en Galicia el musical concierto Balasinllá, una obra compuesta para banda, coro, narrador y solistas por el compositor y director José Rafael Vilaplana. Su director es Jesús Nogueira Franco, pero mientras terminan de colocarse yo creo que se van mereciendo ya como nuestro primer cálido aplauso. Esta banda de música de Vilagarcía de Arousa. Como decíamos, su director es Jesús Nogueira Franco. Él comenzó sus estudios de la mano de su padre, José Nogueira Mouriño, ampliando posteriormente sus estudios con Fermín Feijóo Trabazo en el Conservatorio de Santiago de Compostela y con José Vicente Simeó en el Conservatorio de Música de Vigo, con el que consiguen la titulación de profesor de trompeta. Como trompetista realiza numerosos conciertos en la Orquesta Sinfónica de Galicia y en la Soben Orquesta de Galicia. Ha grabado con ellas 2 CDs, uno de bandas sonoras y otro del cuento de Pedro y el Lobo. Ha sido músico contratado por la Banda Municipal de Música da Coruña
y como fliscorno solista por la Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela. Ha participado en conciertos de trompeta y piano en el Casino Mercantil de Vigo y en la Iglesia Parroquial de Santa María de Ortigueira con motivo de su 150 aniversario. Ha realizado numerosos cursos con los maestros Benjamín Moreno, Leopoldo Vidal, José Ortiz Soriano, Marcel Van Brie, Henry Adam, Francisco Grau, Johan de Meij, Jan Kuber y José Rafael Vilaplana. En el curso 2011-2012 se traslada a Italia para estudiar dirección de banda en el Instituto Superior Bandístico de Trento. Ha dirigido a numerosas bandas como la Banda Cultural de Vilanova de Arousa, la Banda de la Escuela de Música de Ortigueira, la Municipal de Noia, la de Silleda, la de Lalín, etc. En la actualidad es director y profesor de viento metal en la Escuela Municipal de Música de Vilagarcía de Arousa y director de la Banda de Música de Vilagarcía de Arousa. Jesús Nogueira Franco. Recordamos que en la primera parte, también en la segunda, hay dos obras obligadas. Comenzamos por las que no lo son. En primer lugar, el pasodoble Bernabé Sanchís, del compositor y músico valenciano Rafael Domenech. Del austriaco Otto Neschwartz interpretará el Mont Blanc y luego ya llegará la tercera pieza, que es una selección de canciones de la película Mary Poppins de los hermanos Sherman, dos compositores americanos que con el tiempo se fueron especializando en películas musicales y de hecho muchas de las canciones que no sabemos, porque hemos visto películas de Walt Disney por los más variados motivos, por deseo propio o por aquello de que hay pequeños en casa, bueno, pues estos dos hermanos han compuesto numerosas canciones que no sabemos. Comenzamos ya esta cita, este certamen de bandas con la Banda de Música de Vilagarcía de Arousa. Que lo disfruten.
Finaliza la primera parte, pero antes de tomarnos esos 10 minutos de riguroso descanso, vamos a invitar a la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Aranda, Celia Bombín, a que acceda a este escenario para ese intercambio de palabras y, como no, ese intercambio también de regalos que suele tener lugar entre nuestra ciudad y la banda participante. En esta ocasión, bueno, como viene siendo costumbre y tradición, lo que entregamos desde el Ayuntamiento es ese grabado conmemorativo realizado por María Antonia Fernández. Estarán también con nosotros Andrea Rubianes y Laura Piñeiro, de la banda de música de Vilagarcía de Arousa, quienes nos van a dirigir unas palabras y también van a entregar esos regalos traídos desde un puerto de mar que tiene mucho encanto. Banda de música de Vilagarcía de Arousa, compañeros de corporación, señoras y señores, buenas noches a todos y bienvenidos a este segundo concierto de la 16ª edición del Certamen Internacional de Bandas de Música Villa de Aranda. Un certamen que cuenta ya con una larga trayectoria y un reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. Desde la Concejalía de Cultura y Educación queremos agradecer a la banda que nos acompaña esta noche su participación en este certamen en nombre del Ayuntamiento de Aranda de Duero. Les deseamos mucha suerte y que tengan una agradable estancia en nuestra localidad. El certamen de bandas Villa de Aranda es muy conocido en Pontevedra. En estos 16 años han pasado por este escenario 11 agrupaciones bandísticas de Pontevedra, dejando siempre patente su profesionalidad. Los viernes de julio y agosto la Plaza del Trigo se convierte en un auditorio al aire libre. El viernes pasado tuvimos con nosotros a la Asociación Cultural Banda Sinfónica Complutense de Alcalá de Henares. Hoy nos acompaña la banda de música de Vilagarcía de Arousa. El próximo viernes estará aquí la banda sinfónica Amando Herrero de Algeciras, Cádiz, y el viernes 31 de julio la Asociación Musical Daimusense de Daimus, Valencia. Y en agosto contaremos con la Unión Musical Cartagonova de Cartagena y con la banda musical de Pevidem de Guimaraes de Portugal. Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a las entidades colaboradoras, a Javier e Iciar Gil, autores del cartel y portada del programa, y a María Antonia Fernández por sus grabados, al comité técnico organizador, a los componentes del jurado y a la técnica de educación por el buen trabajo que realizan. Y gracias también por su colaboración a la Concejalía de Servicios, a los técnicos de iluminación y sonido y a todas aquellas personas que de una u otra forma colaboran en este certamen. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por su fidelidad viernes tras viernes. Ahora, antes de dar paso a la segunda parte del concierto y así, queremos hacer entrega a la banda que hoy nos acompaña, concretamente a Andrea Rubianes y a Laura Piñeiro, del grabado conmemorativo de esta 16ª edición de este certamen internacional de bandas de música Villa de Aranda, un grabado que, como ya hemos dicho, está realizado por María Antonia Fernández. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Para nosotros es un honor estar aquí con esta plaza repleta de gente. Para nosotros también es un reto estar en este certamen por lo prestigioso que es. Nosotros no solemos presentarnos a concursos y desde que supimos que veníamos a Aranda de Duero estamos ilusionadísimos, intentando hacer lo mejor posible y sobre todo para agradarles a todos ustedes. Queremos agradecer a toda la organización del concurso y sobre todo a este pueblo de Aranda y a este público por aplaudirnos y hacernos sentir como si estuviéramos en nuestra casa. Muchísimas gracias y continuamos con la música.
Y ahora los rigurosos 10 minutos de descanso. Os podéis mover, podéis hablar, eso sí. Lo único que nadie puede hacer es alejarse. 10 minutos de reloj. Bien, comenzamos ya esta segunda parte de este concierto de la banda de música de Pilar García de Arousa y por supuesto invitamos a la banda a acceder de nuevo a este escenario. Recordamos que esta segunda parte también tiene, por supuesto, su parte obligada. En esta ocasión es una selección de piezas de la zarzuela Gran Vía. Una zarzuela de Fernando Chueca y de Joaquín Valverde. Ambos fueron, digamos, dos de los grandes impulsores de la zarzuela, ¿no? Del género chico en su época. De hecho, ambos durante muchos años hicieron varias colaboraciones, no solamente esta de la Gran Vía. La Gran Vía que, bueno, hay piezas que yo creo que todos conocemos, que todos sabemos, y además que habla pues de algo muy concreto, ¿no? En aquella época, en aquel momento, si no me equivoco, creo que era en 1886 cuando se estrenó esta zarzuela, ¿no? Pues de una Gran Vía, de una calle diferente que de repente se estaba construyendo en Madrid y bueno, pues de las cosas que pasaban a su alrededor. A continuación, después de Gran Vía, escucharemos la obra de Alexander Borodín, de este compositor ruso. Son las danzas guerreras de la ópera del Príncipe Igor. Y después dos piezas muy gallegas, muy de la tierra de donde vienen ellos. Por un lado está la bulleira Namoriqueira, que es de Carracedo, compositor también y músico gallego, y a continuación el paso doble de Simón Couceiro. Y el título del paso doble es Enrique Medio. Yo no sé si os acordáis que la primera obra que hemos escuchado era de Rafael Domenech, un compositor y director valenciano que a su vez dedicaba ese paso doble titulado Bernabé Sanchis a otro compositor. Bueno, pues en esta ocasión, esta última pieza, este paso doble, también es el homenaje de un compositor gallego, Simón Couceiro, a otro llamado Enrique Melio. Invitamos ya al director Jesús Nogueira Franco a que acceda a este escenario y comenzamos ya esta segunda parte.
Pasadores, Don Pedro. gracias a la banda de música de Vilagarcía de Arousa y ojalá en septiembre, cuando se dicen eso de los ganadores, los volvamos a ver aquí en nuestra localidad. Finaliza, recordamos como siempre, las urnas, derecha e izquierda, para el voto popular, recoger las sillas, ya sabéis, la que cada una ha utilizado, se dobla, se pliega y se lleva hasta la Casa de Cultura. Y simplemente, gracias por vuestra presencia, y hasta el próximo viernes a las 10 de la noche en la Plaza del Ciego con el 16º certamen de bandas de música Villa de Aranda. Buenas noches.